7:19, vamos a conversar ahora con el doctor Manuel Pulgar Vidal, es director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Como es obvio, en realidad no todo el mundo llega a captar exactamente dónde están los problemas de los decretos legislativos referidos a las comunidades nativas e indígenas. Se habla de 9 que deben ser totalmente derogados según el movimiento de las comunidades nativas, cosa que no comparte el gobierno. Solamente en un decreto, que es el de la ley forestal, pues el ministro Antonio Brach, que es una autoridad en la materia, señala que esto sería perniciosísimo y muy grave para el Perú. Había considerado esta norma como un progreso, pero desgraciadamente hay pues aquí un nivel de incomprensión y desconocimiento bastante fuerte. Si esto es con los interesados, imagínense qué ocurrirá con el ciudadano común y corriente. Doctor Manuel Pulgar Vidal, muy buenos días, gracias por atendernos, especialmente hemos sido quienes lo hemos despertado hoy día, que es el día de su cumpleaños. Felicidades. Días, Raúl. Bueno, la verdad es que mi cumpleaños fue ayer, se celebró como corresponde, pero con todo gusto, siempre presente para atenderlos. Bueno, cuéntenos un poco, a ver, ¿de verdad que estamos suficientemente enterados y entendiendo claramente qué es lo que ha pasado con estos decretos que las comunidades nativas de la Amazonía consideran inadmisibles? No, yo personalmente creo que no lo estamos entendiendo y hay un problema, hay una fuerte desinformación. Pero para explicar el problema de la demanda indígena alrededor de los decretos legislativos hay que entenderlo en 3 niveles. Yo creo que el primer nivel es un nivel de desconfianza, y cuando uno piensa en el nivel de desconfianza uno tiene que entender que el debate alrededor del tema de los recursos naturales y las demandas indígenas se originan desde que el propio presidente de la República en octubre del año 2007 escribe los artículos famosos llamados El perro del hortelano, donde plantea una visión personal sobre cómo se deben aprovechar los recursos, y las comunidades consideran que puede ser negativo para el aprovechamiento del bosque, los otros recursos naturales e incluso los derechos indígenas. Esta desconfianza se agrava cuando se dictan originalmente los decretos legislativos, muchos de los cuales venían del sector agricultura, a cargo del entonces ministro Ismael Benavides. Y debes recordar, Raúl, que cuando se dictan esos decretos legislativos, uno de ellos, el más severamente rechazado, es el que tiene que ver con el poder de decisión de las comunidades para disponer sus tierras, este famoso 50%+1 o 2/3, que finalmente lleva a que el Congreso lo derogue. Entonces, esa desconfianza está instalada y pase lo que pase, es decir, todas las modificaciones que puedan haber ocurrido siguen generando esta relación de desconfianza. El segundo nivel es un nivel de desatención, porque uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, que en el tema indígena, nosotros en el Perú tenemos una entidad llamada INDEPA, creada durante el gobierno del presidente Toledo, que sucedió a la CONAPA, cuestionada en su momento, que se creó con mucha fortaleza, pero que lamentablemente en la actualidad ha sido minimizada y disminuida, inmersa, involucrada en un ministerio, el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social. Y entonces las comunidades consideran que no tienen un nivel institucional adecuado o el que le corresponde a ser un país intercultural, pluricultural como es el Perú. Además está el tema de que no se resuelven las demandas de las reservas territoriales. Pero vamos al tercer nivel, que es finalmente tu pregunta, los decretos legislativos. Ahí sí yo creo que hay mucha desinformación, porque la verdad es que los decretos legislativos son la mayoría muy importantes en el sentido de que tratan sobre recursos naturales, sobre tierra, sobre titulación. Uno trató sobre aguas, finalmente modificados por la actual ley de recursos hídricos. Tienen una serie de contenidos y muchos se preguntan si tienen necesariamente un enfoque antiindígena. Yo personalmente creo que no, pero como he señalado más de una vez, si algún artículo tuviera algún elemento violatorio de los derechos indígenas, es el Congreso el que debería derogar el artículo y no derogar la ley. Y antes de continuar, quizás acá vale la pena hacer una reflexión sobre lo que ha pasado ayer en el Congreso, en donde la Comisión de Constitución ha señalado que se declararía inconstitucional